De los muchos incidentes de Jesús sanando a personas que Juan había observado como discípulo, seleccionó solo unos pocos para incluirlos en su evangelio. Al parecer asumió que nosotros, sus lectores, teníamos acceso a uno o a más de los evangelios sinópticos. La intención de Juan, al presentarlos, era enseñar cosas importantes sobre quién es Jesús y qué significa creer en él. Después del ministerio de Jesús en Samaria, sabemos por los evangelios sinópticos que pasó un tiempo considerable ministrando en Galilea, aunque Juan solo registra la curación del hijo del oficial real. Ahora Juan nos lleva de regreso a Jerusalén. No se nos dice para qué fiesta había venido Jesús a Jerusalén, pero lo que estaba por suceder era un evento histórico. Estos versículos de la Escritura nos informan y hacen que tú y yo nos demos cuenta de la importancia que Jesús le daba a las fiestas judías, motivo por el cual se encontraba en este lugar para ir a celebrar la Pascua judía. Además, si tú analizas este pasaje, Juan capítulo 5, verso 1, dice que la sanidad que recibían los enfermos en el estanque de Betesda era el lugar donde se daba el milagro. Y es en ese lugar donde Jesús tiene el encuentro con el paralítico de Betesda. Jesús no pasaba por alto cada actividad para adorar a Dios. La Iglesia hoy en día, en la actualidad, también tiene actividades nacionales, locales, internacionales, a las cuales no debemos faltar. Jesús es nuestra guía. Juan capítulo 13, verso 15, porque ejemplo os he dado para que así como yo os hice, vosotros también hagáis. Así que vemos a Jesús respetando las fiestas judías. Llega a este lugar, llega a este estanque donde estaba el paralítico de Betesda. Se menciona Betesda una sola vez en el Nuevo Testamento, y es en este pasaje, Juan capítulo 5, verso 2. En esta mención tenemos al paralítico de Betesda, y Betesda significa casa de misericordia. Juan describe la escena como se esperaría que lo hiciera un testigo ocular para los lectores que no habían estado en Jerusalén. Ahora bien, hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque que en arameo se llamaba Betesda y que está rodeado por 5 columnas cubiertas. La Puerta de las Ovejas era sin duda la puerta por la que pasaban las ovejas en su camino para ser sacrificadas en el templo. El estanque de Betesda estaba cerca, al norte del recinto del templo. Casa de misericordia es lo que significa el nombre del lugar donde fue sanado el paralítico de Betesda. El estanque de Betesda fue descubierto en el siglo XIX bajo las ruinas de una iglesia bizantina. La evidencia arqueológica muestra una piscina con forma de trapezoide. Estaba dividida en 2 piscinas por una partición central. El estanque del sur tenía escalones anchos con descansos, lo que indica que era como un baño ritual, similar al estanque de Siloé, que estaba en el extremo sur de la ciudad, donde los peregrinos de Jerusalén se reunían para purificarse para el culto. Juan describe 5 columnatas cubiertas o pórticos. La palabra significa una columnata cubierta y normalmente estaba abierta de un lado. Es decir, era una serie de columnas colocadas a intervalos regulares y que generalmente sostienen la base de una estructura de techo. Si el clima lo permitía, las personas podían sentarse o acostarse durante el día bajo esos porches cubiertos para protegerse del sol. A Betesda se le conoce como un lugar de sanidad. El paralítico de Betesda estaba anhelando tener la oportunidad de recibir sanidad, pero no tenía quien lo metiera en el agua. Esta era la situación del paralítico de Betesda.
Este paralítico, que desconocemos su nombre, tenía 38 años de estar enfermo. Jesús se hace presente en este lugar donde mucha gente llega con el fin de encontrar un alivio físico. Dice la palabra, se encontraba allí cierto hombre que había estado enfermo durante 38 años, y cuando Jesús lo vio, tendido, supo que ya había pasado tanto tiempo así. Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y aquí viene la respuesta del enfermo. Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras me muevo yo, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu cama y anduvo. Esto es un poquito resumiendo el pasaje, la historia. Lo que me llama la atención es la pregunta de Jesús. ¿Quieres ser sano? Claro que ese paralítico quería ser sano. El problema es que el paralítico, en vez de responder a la pregunta de Jesús, el paralítico se excusa y dice, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Jesús no estaba preguntando esto. Jesús preguntaba, ¿quieres ser sano? Y la respuesta del paralítico es lo que sorprende. El paralítico creía como los demás enfermos que estaban en ese lugar. El primero que entrara al agua tenía la posibilidad de curarse por ese famoso ángel que removía las aguas de vez en cuando, y el primero que llegara era sano. Tenemos con nosotros a Alejandro Salcedo. Te he resumido brevemente la historia del paralítico de Betesda. Alejandro Salcedo nos va a dar más información, más detalles. Y te invito a que compartas esta reflexión, te invito a que compartas este vídeo, porque tú y yo podemos ser ese paralítico de Betesda. Quizás no físicamente, pero a lo mejor sí psicológicamente o espiritualmente. Vamos a mirar ese episodio, el episodio que sucedió ahí cerca a la puerta de las ovejas, en un estanque llamado Betesda. Y está en el Evangelio según San Juan capítulo 5, versículo 1 en adelante. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Esta narración de Juan tiene el sello gráfico de un hecho real, pero haremos bien en recordar que cualquier historia de la Biblia nos enseña mucho más que un hecho histórico. Siempre en la Biblia hay verdades más profundas bajo la superficie, y hasta los relatos más sencillos nos colocan cara a cara con verdades eternas. El hombre
en cuestión había perdido el uso de sus extremidades hacía 38 años. Nosotros nos quejamos de una noche fatigosa. Nosotros que tal vez por mucho tiempo apenas hemos sabido lo que es estar enfermo por un día, cuando muchos otros apenas han sabido que es estar bien un día. Los que llevan mucho tiempo afligidos pueden consolarse con que Dios lleva la cuenta del tiempo transcurrido. Nótese que este hombre habla de la falta de amabilidad de los que le rodean, sin reflejar enojo. Así como nosotros debemos ser agradecidos, también debemos ser pacientes. Nuestro Señor Jesús lo sana, aunque Él no pidió ser sanado, ni lo pensó ser sanado por Jesús. Levántate y anda, la orden de Jesús. Vuelve y vive. Hazte un nuevo corazón. ¿Presupone en nosotros más poder sin la gracia de Dios? No. Su gracia puso poder en el nombre de Jesús, en un hombre incapacitado. Fue por el poder de Cristo y a Él se le debe tener toda la gloria. Oye, qué sorpresa tan gozosa para el pobre inválido hallarse repentinamente tan bien, tan fuerte, tan capaz de ayudarse a sí mismo. La prueba de la sanidad espiritual es que nos levantamos y caminamos. Si Cristo ha sanado nuestras dolencias espirituales, vamos donde nos mande y llevemos lo que Él nos imponga y andemos delante de Él. Al ver la miseria humana y contemplar los maravillosos milagros que el Señor Jesús realizaba, es imposible no pensar que en Él se encuentra la verdad y la vida, que en Él se encuentra el camino de salvación para tanta miseria. En Juan 20, del 30 al 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En la Biblia, especialmente en los Evangelios, la parálisis ejemplifica al pecador, ya que está totalmente incapacitado, impotente para ayudarse a sí mismo. Depende por completo de la ayuda de otros y de la buena voluntad de alguno. En ese sentido, esto nos habla de la vida del hombre en su estado caído. El hombre en su estado caído está imposibilitado de llegar a Dios, está destituido de la gloria de Dios. De modo que la venida de Cristo es la buena nueva de salvación para el pecador en ese estado que se encuentra, en su estado perdido. Si nos dijeran, ve y busca a Jesús, en este momento, ¿dónde lo encontraríamos? Pues de acuerdo a la lectura que hicimos hoy, lo encontramos allí, donde se encuentran los enfermos, donde se encuentran los perdidos, donde se encuentra lo peor de la sociedad, ahí, en el estanque de Betesda. ¿Y qué significa Betesda? Significa el lugar de la misericordia o casa de la gracia. Y este lugar se viste de gloria porque el Salvador la visita, la ha visitado y la está visitando. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice Lucas 19:10. En Cristo está la gracia para rescatar al hombre de la miseria humana. El relato que leemos hoy habla que había una fiesta de los judíos. Podemos pensar que se trata de la fiesta de la Pascua, o la fiesta de los tabernáculos, o la de Pentecostés. No dice cuál fiesta, pero cualquiera a la que se refiera, sabemos que cada una de esas fiestas nos habla de la obra de Dios en su pueblo. La Pascua nos habla de la salvación, los tabernáculos nos habla del peregrinaje en esta vida y del cuidado de Dios por nosotros, y el Pentecostés nos indica la cosecha, y somos la cosecha, fruto del beneficio del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario.
De modo que cada culto en la iglesia debe ser una celebración por las maravillas de Dios en su pueblo, en nuestra vida. Cada culto en la iglesia debe ser una fiesta en la que conmemoremos la obra de Cristo en nosotros. En Betesda había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Si pudiéramos hacer un viaje en nuestra mente hasta este lugar, es probable que seríamos movidos a misericordia. O tal vez para algunos a abandonar esto, al contemplar la realidad de la miseria humana que allí se vive. Estos enfermos esperaban el movimiento del agua, cifraban su esperanza y la esperanza de su sanidad en el milagro que ofrecía un estanque. Creían en algo milagroso en el agua. Esperaban un cambio grande en sus vidas, pero lo buscaban por medios equivocados. Esperaban en su propio plan y no en el plan de Dios en Cristo. Es triste saber que ignoraban que el Salvador estaba entre ellos. El médico se ha presentado delante de los enfermos. Ellos no le habían llamado. Él había llegado intencionalmente a este lugar, pero le ignoran. Como hoy en día, muchos esperan que haya un milagro en sus vidas, pero desconocen la presencia del hacedor de esos milagros. Tremenda cosa es cuando los medios humanos, la superstición, suplantan el lugar de Cristo. Cuando el hombre se queda a contemplar lo creado en lugar de poner sus ojos en el Creador. Cuando finca su esperanza en lo perecedero y no en lo eterno. Allí estaba la multitud y allí estaba Cristo que podía sanarlos. Pero algo curioso, ninguno buscó a Cristo. Sus ojos estaban puestos en que se moviera el agua. Estaban obsesionados en su propio camino que les impedía ver que allí estaba el camino, la verdad y la vida. Y al igual que estas multitudes que yacían en esos pórticos, también nuestro entorno social está en un estado de calamidad, de miseria, paralizado por el pecado, la droga, el alcohol, la inmoralidad sexual, y el desastre es inminente. Este hombre tenía 38 años, 38 años padeciendo la enfermedad. No es que tuviera 38 años de edad, eran 38 años de padecer, de sufrir una enfermedad. Es decir, no había posibilidad para dudar de la realidad de su situación. Vivía en frustración y en desesperación durante sus 38 años. 38 años de vida en miseria. Se estaba poniendo viejo. La vida se le estaba escapando de sus manos. Cuando esperamos en otra cosa, cuando esperamos en una persona y no esperamos en Cristo, nuestra esperanza es en vano. Se nos va la vida entre los dedos, sin cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, y nos vamos a sentir frustrados en nuestra existencia, preguntándonos ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy así? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Pero Cristo es la solución a nuestra miseria humana. Cuando el Señor Jesús lo vio, inmediatamente supo la condición de este hombre y fue movido a misericordia. Con dolor lo vio. 38 años así, imagínate lo que habían sido esos 38 años. Era para estremecerse. Pero el Salvador se compadece. Extiende su mano hacia el pecador en su estado desgraciado. Él, el Creador, el Salvador, nos mira y Él sabe cuál es nuestra condición de miseria. Él conoce nuestro estado. Él preguntó, ¿quieres ser sano? No una posibilidad, sino una realidad. En Él y en su palabra hay poder. Y al preguntar algo tan aparentemente obvio, hay un propósito divino. ¿Cuál era el propósito de esta pregunta de Jesús?
Quería llevar al paralítico al pleno conocimiento de la miseria humana en la cual se encontraba. Para salir de ella solamente era posible por medio de la intervención divina, y al suceder así resaltaba la gloria de Cristo. Y este es el mismo lenguaje que el Señor usa cuando nos ve a nosotros, cuando ve nuestro estado espiritual, cuando nos ve en ese estado reprobado, en la misma condición de miseria en la cual se encuentra este hombre. Y entonces nos pregunta, nos mira a los ojos: ¿quieres ser salvo? La respuesta de este hombre me estremece, la verdad. No tenía la mirada puesta en el Señor, tenía la mirada puesta en el agua, en el estanque. Le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Este hombre no estaba negando su condición, él estaba plenamente consciente de su enfermedad. Lo sentía, la tenía y lo reconocía. Sabía que no tenía quien le ayudara a entrar a ese estanque. No había quien pudiera hacer algo por él para salvarle de su miseria. Pero también sabía que él mismo tampoco podía. Cuando lo intentaba con mucha dificultad por su condición física, ya otro había llegado antes que él. Él mismo tampoco podía ayudarse a sí mismo. Su condición era difícil. Qué bueno, mi amado, qué bueno, mi amada, tú que me estás escuchando, es reconocer nuestra necesidad, nuestra escasez, nuestras falencias, pero también reconocer que en Cristo tenemos el único y suficiente ayudador y salvador, y que su gracia es el remedio ante nuestra condición humana. 38 años en esa condición es frustrante. Probablemente el carácter se vaya deformando. Nos hagamos de mal genio, fruto de la misma incapacidad, cuando vemos cómo se nos va la vida sin un propósito. Nos amargamos, nos frustramos. A este hombre nadie podía ayudarle y él no podía ayudarse a sí mismo. Esta es la realidad de todo hombre sin Dios. Pero en Cristo está presentándose el verdadero ayudador. Recuerda, tú no puedes. Cristo sí puede. Lucas 18:27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En Cristo está la gracia para rescatar al hombre de su propia miseria. Es importante que podamos reconocer que mientras Cristo no more en nuestros corazones, somos hombres y mujeres sin esperanza, y que toda nuestra vida será de muerte y miseria espiritual, y muchas veces también física y moral. Entre multitudes el Señor escogió a uno y le preguntó: ¿quieres ser sano? De la misma forma que entre muchos Él nos miró a nosotros con ojos de misericordia. Te está mirando a ti para preguntar: ¿quieres ser salvo? Jesús le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. La gracia de Dios es para aquellos que no pueden hacer nada, que son incapaces de salvarse a sí mismos, de sanarse a sí mismos. Y vemos aquí que la buena noticia a este paralítico está manifestada por la persona y el Evangelio de Cristo. Sus piernas estaban tullidas, pero su palabra omnipotente las reviste de vida y de fuerza, y ante esto, esa confianza es puesta en el corazón del hombre paralítico, de modo que puede levantarse, tomar su lecho y caminar. Levántate es la invitación de Jesús. Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida,
así también el Hijo a los que quiere da vida. La palabra de Cristo le infunde la fe a este hombre. 38 años sin caminar y ahora no duda en levantarse. Cristo les da el poder a esas piernas para que pueda hacerlo. Se levantó instantáneamente el paralítico. Un milagro instantáneo. ¿Sin oración? Solo por la soberana voluntad de Dios. Y es obrada por la palabra de Dios allí. No hay otro medio que llame la atención, solamente Cristo y su poderosa evangelio, su poderosa palabra. Así como la caída fue en un instante, la salvación también es instantánea. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Asimismo, desde el momento en que el pecador es atraído por la gracia divina, en ese momento pone su fe en Cristo y en ese mismo momento es perdonado por medio de la bendita sangre de Cristo. En un instante el hombre está vivo y en otro instante está muerto. Solo necesitas creer. En un instante salimos de muerte a vida. En un instante salimos de tinieblas a la luz. Pero después le dice el Señor, cuando lo vio en el templo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna otra cosa peor. Bueno, aquí el texto no dice necesariamente que la enfermedad le vino por un pecado particular. A veces nosotros tenemos la costumbre de juzgar la condición de otro por pecador y no miramos nuestra propia condición. Cuidado. Si el Señor te sana, si te aprovechas de la sanidad de tus piernas para irte a otro lado, cuidado, pueda que te acontezca algo peor. Te acontecerá una cosa peor que ser paralítico en la tierra. Cristo, escúchame, Cristo no está interesado en obrar milagros para que continuemos en los mismos o en los peores pecados. Cuando Cristo hace un milagro en tu vida o en la vida de alguien, es para que caminen conforme Él quiere. La enfermedad, el dolor, el sufrimiento, no son motivo para pensar que por temor a ello vamos a seguir al Señor. Tampoco son una amenaza ni producto del corazón de Dios que suframos. Todo sufrimiento es producto de nuestras propias decisiones, de nuestro propio pecado, de vivir una vida caída. Por todo eso, en manos de Dios, se transforma en un maravilloso milagro de salvación y de vida eterna. En el maravilloso milagro del nuevo nacimiento. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. En medio de tanta miseria humana, el Señor nos dice, toma tu lecho. No sigas postrado en esa situación que te paraliza. Anda, camina, pero camina en santidad, no sea que algo peor te acontezca. Porque nos regala una nueva vida para dar testimonio de la obra de amor de Jesucristo, para dar gloria a su nombre. Así pues, la salvación es por gracia y su amor no hace acepción de personas, de modo que podemos estar infinitamente agradecidos con Dios, ya que de la multitud puso sus ojos en nosotros, y su gracia fue irresistible, de forma que le entreguemos nuestra vida única y exclusivamente a Él. Viviremos en Él, por Él y para Él. Al que nos dio vida eterna, al que nos salvó, al que nos sanó. Si ya eres salvo, deja la negligencia. Sírvele al Señor.
Sírvele al Señor de todo corazón. La obediencia es la mejor respuesta de nuestra gratitud. Permítele a Jesucristo ser el Señor de tu vida, el Señor de tu vida. Entrégate completamente al señorío de Cristo. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Pero si no has tomado tu decisión por Cristo, si te sientes frustrado, paralizado por tu situación, que nadie se fija en tu condición, pues te cuento que hoy es el día. Hoy Jesús te ha mirado y sabe cuánto tiempo llevas así, postrado, esperando que algo suceda. En este mismo instante el Señor te está mirando a los ojos y con su mirada de amor te está preguntando, a ti, sí, a ti, ¿quieres ser salvo? Si quieres ser salvo, haz esta oración conmigo. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Él te está mirando y está extendiendo su mano de misericordia por la postración en la que te encuentras, en la frustración en la que te encuentras, en la imposibilidad en la que te encuentras. Y di conmigo, Señor Jesús, en este momento te entrego mi condición. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mi vida caída. Perdona mis pecados y te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias. Sí quiero ser salvo. Sácame de esta postración. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Y amén.